Dato inquietante, más personas desaparecen en parques nacionales de lo que muchos creen. Algunos eran excursionistas expertos y otros visitantes que buscaban disfrutar al aire libre, pero no regresaron a casa. Hoy hablaremos de 9 parques nacionales donde aún desaparecen personas y casos que las autoridades no han podido explicar. No son leyendas urbanas, sino visitantes reales en parques y familias que aún buscan la verdad. Número 9. Perdido en la Sierra Nevada. En este parque, las vistas y los lugares donde alguien puede desaparecer son infinitos. Situado en el centro-este de California, el Parque Nacional Yosemite cubre 3.000 kilómetros de la Sierra Nevada. El paisaje sereno oculta peligros inesperados. Entre 2018 y 2020 hubo 732 operaciones de búsqueda y rescate en el parque. Unas 3 docenas de esos casos siguen sin resolverse. Para 2024 hay 35 casos abiertos de personas desaparecidas. El caso más antiguo de desaparición en Yosemite es F.P. Shepard, quien desapareció cerca de Glacier Point el 11 de julio de 1909. 3 personas desaparecieron en Yosemite, cerca o en el río Mersey, 2 el mismo día, pero en lugares distintos. Más recientemente, Peter Jackson, de 4 años, fue visto por última vez en un área conocida como White Wolf. Jackson, excursionista experimentado y conocedor de Yosemite, planeó acampar y hacer caminatas diarias el 16 de septiembre. Salió de su campamento el día 21 de excursión y no volvió. El personal del campamento vigiló su tienda durante algunos días, pero Jackson nunca regresó. Su hijo le dijo a la policía que fue reportado oficialmente como desaparecido 5 días después. La última vez que habló con su padre fue el 17 por mensaje. Conversaron sobre la caminata que Jackson planeaba hacer. Las autoridades buscaron durante semanas, pero no lo hallaron antes de cancelar la búsqueda en octubre. El clima cambió notablemente, dificultando y haciendo más peligrosa la búsqueda. Jackson continuó desaparecido hasta el día 25. El caso más reciente de personas desaparecidas sin resolver en Yosemite se registró en julio de 20. Sandra Lynn Johnson Hughes. Ella se había mudado recientemente de Hawái a California tras la pandemia de COVID-19 y había planeado un viaje de campamento. Sandra, con experiencia en actividades al aire libre, estaba lista para el viaje y escapar del estrés de esos tiempos. La última vez que habló con su familia fue el 6 de junio, cuando les dijo que planeaba ir a Yosemite. En julio, los guardabosques hallaron su campamento abandonado. Todo parecía normal en el campamento, organizado, sin señales de lucha ni crimen, pero Sandra no estaba. Los investigadores hallaron su auto accidentado junto al campamento, pero no hubo rastro de ella. Los esfuerzos de búsqueda y rescate terminaron en septiembre tras el incendio del arroyo y la búsqueda fue cancelada poco después de reanudarse. Tras la desaparición de Sandra, excursionistas avisaron a funcionarios del parque sobre una mujer en los senderos. Parecía golpeada y rechazó la ayuda antes de irse. La descripción proporcionada por estos testigos coincidía con la de Sandra, pero desafortunadamente, los buenos samaritanos no sabían que ella era una persona desaparecida. El caso de Sandra deja muchas preguntas. ¿Qué le pasó? ¿Por qué rechazó la ayuda? ¿Qué causó que chocara el auto? Una familia que acampó cerca del campamento de Sandra tras su desaparición reportó que su hijo hablaba con alguien invisible fuera de la tienda. Al preguntarle con quién hablaba, respondió que con una mujer, aunque no había nadie ahí. Se especula que el niño pudo ver el fantasma de Sandra, aún desaparecida. Es difícil entender los motivos en estos casos. Los medios dicen que Sandra tiene habilidades de supervivencia, por lo que su desaparición pudo ser intencional. El estrés de mudarse a un lugar desconocido, alejados de nuestra comodidad habitual. Quizá decidió que vivir rodeada de estas tensiones y de tanta gente no valía la pena y en su lugar intentó vivir sola en la naturaleza. Esto explicaría su reacción ante los excursionistas y por qué el campamento quedó intacto. Sin Sandra, nunca se sabrán las circunstancias reales. Número 8. Perdidos en el valle. La gente normalmente no se pierde en el Valle de la Muerte, se les acaba el tiempo. El Parque Nacional del Valle de la Muerte abarca 1.4 millones de acres de desierto entre Fresno, California y Las Vegas, Nevada.
El Valle de la Muerte ciertamente hace honor a su nombre. Es un enorme desierto rocoso que presenta algunas de las condiciones más extremas de la Tierra. La vida en el Valle de la Muerte es más que difícil y aún así atrae a más de 1 millón de visitantes cada año. El Valle de la Muerte, aunque bello, es peligroso para explorar fuera de los caminos designados. Servicios de emergencia atienden a personas con enfermedades relacionadas al calor. Lamentablemente, no todos se recuperan. Varias personas se han perdido en el desierto y no han regresado. En mayo de 2021, Robert Bob Wildner, de 76 años, salió de su casa para arreglar un camión en Saline Valley, famoso por sus aguas termales y el bosque de árboles de Josué. Wildner le dijo a su familia que regresaría en un día, pero para mayo, la familia aún no había tenido noticias de él. Se reportó una desaparición y comenzó la investigación. Los guardabosques hallaron el vehículo de Wildner y la camioneta que fue a reparar cerca del campamento Warm Springs, pero él no estaba. Sus llaves y celular estaban en su vehículo. El encargado del campamento dijo a las autoridades que no vio a Wildner. Al día siguiente inició una gran búsqueda por tierra y aire, pero se canceló tras varios días por el aumento de temperaturas. 2 años después, una pareja de excursionistas hizo un descubrimiento sorprendente. En marzo de 2023, Doug Carey y su colega Stuart Jeffries fueron al lugar donde se encontró la camioneta de Wildner usando una teoría que habían ideado. Los 2 hombres se dirigieron a un baño de campamento cercano y desde ahí caminaron en la dirección que creían que Wildner había tomado. Su teoría era que Wildner había usado el baño. Luego tomó el camino equivocado al salir. Tras caminar un buen tramo sobre rocas y tierra, Jeffries halló una sandalia. La llevaron ante las autoridades y un familiar la identificó como igual a una de Wildner. Incluso la reparación improvisada que decían él mismo hizo. Según la teoría de Carey y Jeffries, ellos creían que Wildner resbaló en una roca, cayó fuertemente y se lastimó. En otra entrada del blog, Carey comentó que creían que Wildner fue tragado por el desierto. Cerca de donde hallaron la sandalia, encontraron una cueva parcialmente derrumbada por las fuertes lluvias. Carey y Jeffries piensan que Wildner pudo intentar refugiarse ahí. Al grabar este episodio, Wildner sigue desaparecido. Sin poder registrar la cueva, quizá la teoría nunca se compruebe. Sin embargo, otros casos de personas desaparecidas en el Valle de la Muerte permanecieron sin resolverse durante décadas antes de que se encontraran pistas. En 1996, una familia de 4 turistas alemanes, Egbert Rimkus, su pareja Cornelia Meyer, junto con el hijo de Rimkus, Georg, y el hijo de Cornelia, Max, desaparecieron en el parque durante unas vacaciones en la zona. Estaban programados para regresar a casa el 7 de julio, pero nunca abordaron su vuelo el 1 de octubre. Un guardabosques halló la camioneta rentada de la familia abandonada en Anvil Springs Canyon, una zona remota del Valle de la Muerte. 3 de las llantas de la camioneta estaban ponchadas y dañadas por el terreno rocoso. La búsqueda en la zona no halló rastros de la familia y se canceló tras una semana. Este fue el final de la historia durante 13 años, hasta que 2 rescatistas fuera de servicio hicieron un descubrimiento sorprendente. Les Walker y Tom Mahood se aventuraron en la zona donde se encontró la camioneta para ver si podían encontrar algo, aproximadamente 7 kilómetros al sur. Hallaron los restos de 2 adultos. El ADN confirmó que uno era Rimkus. El pasaporte de Cornelia fue hallado cerca. Los niños siguen desaparecidos y el caso sin resolverse. El número 7 desapareció en el Gran Humo. Aquí es fácil estar rodeado de gente y aún así desaparecer por completo. En la frontera de Tennessee y Carolina del Norte, el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes abarca 122,000 acres de naturaleza salvaje. Las Grandes Montañas Humeantes son únicas por ser el parque nacional más visitado de Estados Unidos, con un promedio de 12 millones de visitantes al año. Considerando la ubicación del parque y la cantidad de visitantes anuales, no es de sorprender que la gente ocasionalmente se pierda mientras explora los senderos.
Cada año ocurren unas 100 misiones de búsqueda y rescate. Los densos bosques del parque facilitan perderse. Desde 1934, 5 personas han desaparecido en Great Smoky y nunca fueron encontradas. El caso más conocido es el de Dennis Lloyd Martin, un niño de 6 años que viajaba con su familia por el Día del Padre en 1969. Denise estaba con su padre, su abuelo y su hermano mayor en Spence Field, por donde pasa el famoso sendero de los Apalaches. Mientras los adultos descansaban en el campo, Denise, su hermano y 2 niños que conocieron en el parque jugaban a las escondidas en el bosque. Un niño pensó que sería divertido separarse. Para sorprender a los adultos, Denise fue visto por última vez dirigiéndose al noroeste, desapareciendo de la vista detrás de un arbusto. Cuando los otros 2 niños saltaron hacia los adultos, Martín no estaba. Su padre comenzó a buscarlo y a llamarlo. Incluso dio un breve paseo por el sendero de los Apalaches. Pasaron 4 horas, pero no había señales de Denise. Guardabosques y familia buscaron casi toda la noche y al día siguiente comenzó una búsqueda a gran escala. Guardabosques, familiares, campistas y voluntarios recorrieron la zona esperando hallar a Denise. Pronto se les unieron 2 helicópteros de una base aérea cercana. Los perros no pudieron captar el olor de Denise debido a la lluvia anterior y por eso la pista se enfrió. Más de 2,000 personas participaron en una búsqueda de 2 semanas para encontrar a Denise, pero nunca se encontró al niño. Nunca se encontró ningún rastro de Denise, ni tampoco hubo evidencia de que hubiera sido secuestrado. La búsqueda continuó hasta septiembre, siendo la mayor operación de rescate en la historia del parque. Denise sigue desaparecido más de 50 años después. La desaparición de Denise ejemplifica el patrón de estas desapariciones. Alguien se aventura solo y no deja rastro. Da miedo pensar en tomar el camino equivocado o arriesgarse a explorar y desaparecer para siempre. Denise no es el único con ese destino en Great Smoky. En 1976, Teresa Gibson, de 16 años, estaba en un viaje escolar en el sendero Andrews Bald. Ella y un grupo de otros estudiantes se dieron la vuelta y regresaron al área de estacionamiento. Cuando llegaron, descubrieron que Gibson no estaba con ellos. La última vez que la vieron fue a media milla del estacionamiento, lo que dio esperanza de hallarla pronto. Sin embargo, Gibson sigue desaparecida. Se desconocen las circunstancias de su desaparición. Cómo pudo desaparecer estando dentro de un grupo de personas es un misterio que aún no se ha resuelto. Varias pistas, incluso restos humanos hallados cerca, no estaban relacionadas. En 81 Park, los guardabosques recibieron otro reporte de una mujer desaparecida en el sendero Deep Creek. Polly Melton hacía senderismo con amigos y, al adelantar al grupo en una colina, desapareció antes de que ellos llegaran a la cima. Buscaron unas horas y luego contactaron de nuevo a los guardabosques. La búsqueda no encontró rastro de ella. En 2012, Derek James Liu King, de 24 años, no fue a trabajar, causando preocupación entre sus compañeros. Contactaron la casa de Liu King, pero su compañero de cuarto dijo que tampoco estaba ahí y que no lo había visto en un tiempo. Al llegar la familia de Liu King, revisaron su computadora y hallaron búsquedas sobre Great Smoky y una reservación de hotel cerca del parque. Los investigadores consiguieron imágenes de seguridad de Liu King en el hotel y, al revisar su habitación, hallaron una botella de licor abierta. En las cámaras del hotel, se le vio salir con una mochila de senderismo. Fue la última vez que se le vio. La familia de Liu King fue a Newfound Gap en Great Smoky Mountains y se alegraron al encontrar su auto en el estacionamiento. Había equipo de senderismo y campamento nuevo, como herramientas de supervivencia, un hacha, lámpara brújula y más. Pero Liu King no estaba. Más inquietante, en el auto había una nota: "No intenten seguirme". Esto preocupó a su familia y la policía y guardabosques iniciaron una búsqueda y rescate. Aunque se investigó ampliamente y se interrogó a muchos testigos, no se halló información sobre Liu King ni alguien que coincidiera con su descripción.
Muchas dudas quedan sobre su desaparición. ¿Por qué comprar ese equipo y dejarlo en el auto? ¿Por qué el viaje repentino sin avisar? ¿Y la nota? Encontrar esa nota alarmó a su familia y los equipos de búsqueda comenzaron a buscar de inmediato. No se confirmó una explicación clara. Familia y amigos dijeron que no notaron estrés excesivo ni depresión en Liu King. Después, hallaron restos humanos cerca del auto de Liu King, pero no eran de él. Al principio, los investigadores pensaron que hallaron a Liu King. Un examen minucioso reveló que los restos, en realidad, pertenecían a Giovanni Coccini, otro excursionista que desapareció días después de Liu King. 6. Una mentira que pudo costar una vida. En este parque, personas han desaparecido en lugares donde deberían ser fáciles de encontrar, como si se desvanecieran. El Parque Nacional Grand Teton abarca 110,000 acres en el oeste de Wyoming. Lamentablemente, Grand Teton también ha sido utilizado como un lugar para actividades criminales. Varios reportes de personas desaparecidas han sido vinculados a Grand Teton. La mayoría se resuelven, pero el caso de Kyan Malachlan aún desconcierta a los investigadores. Un instructor de snowboard de 27 años, originario de Irlanda, Malachlan, salió hacia Grand Teton la mañana de junio. En 2021, amigos dijeron a los investigadores que él envió mensajes antes de irse. Estaba emocionado por explorar el sendero de Garnet Canyon a Amphitheater Lake. Después, no fue a trabajar. Días después, al no tener noticias, sus empleadores reportaron su desaparición. Malachlan fue visto entrando al parque en cámaras de seguridad, pero no saliendo. Luego hallaron su auto en el inicio del sendero Lupine Meadows. Al revisar la actividad de su teléfono, encontraron una señal de una torre celular cercana, el mismo día que desapareció, pero nada más. Tras una búsqueda exhaustiva, no hallaron rastro del hombre, pero la policía pronto creyó tener una buena pista. Una mujer que vivía cerca, llamada Heather, le dijo a la policía que había visto a Malachlan el día que desapareció. Mientras caminaban hacia Taggart por un sendero, Heather dijo que hablaron brevemente y luego se separaron. Ella añadió, él bucearía desde los acantilados al agua. Con base en esta información, las autoridades del parque iniciaron una nueva búsqueda alrededor de los lagos Taggart y Bradley, pero desafortunadamente no encontraron ningún rastro de la presencia de Malachlan. Los investigadores profundizaron en la historia de Heather y finalmente descubrieron la verdad. Heather nunca había visto ni hablado con Malachlan. Luego admitió que inventó la historia para que siguiera la búsqueda, pero el daño es innegable. Se perdieron más de 500 horas en una pista falsa, tiempo que pudo ser clave para hallar a Malachlan a salvo. Heather fue multada y vetada del parque por 5 años. El terreno dificultó la búsqueda para las autoridades. El sendero comienza con subidas empinadas y rocas dentadas, pero la madre de Malachlan lo describió como nada difícil. Incluso las más de 50 búsquedas aéreas que realizaron los investigadores no lograron encontrar a Malach, a pesar del uso de cámaras infrarrojas para detectar firmas de calor a través de los árboles. Hasta hoy no se ha hallado ninguna pertenencia de Malachlan. Debe ser muy doloroso para su familia recibir esperanza sobre su paradero por un supuesto buen samaritano y luego descubrir que era mentira. Aunque Heather intentó explicarse, es difícil entender por qué alguien haría un reporte falso, incluso con buenas intenciones. Como resultado de su falso testimonio, cualquier posibilidad de encontrar a Malachlan con vida, o incluso de encontrarlo, probablemente se ha perdido. Área 5. El laberinto rocoso del río Colorado. Una mala decisión aquí podría llevarte a un lugar donde nadie te encontrará. El Parque Nacional del Gran Cañón, en el norte de Arizona, es un ícono del suroeste de EEU y recibe unos 5 millones de visitantes al año. El Gran Cañón presenta varios peligros. Entre 2018 y 2023, el Servicio de Parques Nacionales recibió 1,100 reportes de personas desaparecidas. Aunque la mayoría se han resuelto, ya sea de manera feliz o no, todavía queda una serie de personas que nunca han sido encontradas. El caso más famoso de estos es la desaparición de Glenn y Bessie Hyde. La pareja se casó en abril de 1928 en Los Ángeles, pero pronto se mudaron a Green River, Utah.
Glenn era un navegante de ríos experimentado y deseaba llevar a Bessie en un viaje por el río para que ella pudiera experimentar sus alegrías. El 20 de octubre, la pareja navegó el Green River, remando por los cañones hasta el Colorado. La última vez que los vieron fue el 18 de noviembre con el fotógrafo Emery Culp. Se tomaron una foto y siguieron su viaje. Nunca se les volvió a ver tras faltar a una cita en Needles, California, en diciembre. El padre de Glenn organizó la búsqueda de la pareja desaparecida. El grupo halló la balsa intacta de la pareja y el diario de Bessie, pero nunca encontraron más rastros de los Hyde. El misterio aún no se resuelve oficialmente. En septiembre de 2017, el residente de Los Ángeles, Jong-hee Yeon-won, desapareció y su auto fue hallado en el Parque Moran, al sur del Gran Cañón. Familia y amigos dijeron que no mostró intención de ir al parque y no se le ha visto desde entonces. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no se ha encontrado ni una sola pista que pueda apuntar hacia Jong-hee Yeon-won, lo que deja solo especulaciones sobre su paradero y destino. El año pasado, Floyd E. Roberts III integraba un grupo de excursionistas que viajó al cañón en una excursión de 8 días. Al llegar a una bifurcación al sexto día, Roberts eligió otra ruta. Como excursionista experimentado, lo sabía. Ambos senderos se unían más adelante, así que él siguió solo. El grupo esperó en la siguiente intersección, pero Roberts no llegó. El grupo se preocupó por la advertencia de calor extremo de 6 días. Guardabosques y voluntarios buscaron en el sendero, pero no había señales de él. No dejó rastro, ni mochila, ni ropa. Es como si hubiera desaparecido. Las autoridades han supuesto que sucumbió al agotamiento por calor y que pudo haber caído en algún lugar profundo del cañón, difícil de alcanzar y completamente fuera de la vista. En un evento más reciente, Thomas Daniel Gibbs de Nueva Jersey desapareció del sendero Grandview el 2 de julio de 2025. Grandview es uno de los senderos más difíciles de la zona. Solo han hallado la camioneta de Gibbs en el estacionamiento donde la dejó. Su caso de desaparición sigue abierto. Número 4 en la Gran Nieve Blanca de Nueva Zelanda. Incluso escaladores experimentados pueden desaparecer aquí sin dejar evidencia clara de lo ocurrido. Parque Nacional Aoraki/Monte Cook. Los fanáticos lo reconocerán como el lugar donde se filmó Minas Tirith, la capital de Gondor en El Señor de los Anillos. Además de senderos y zonas de campamento, Aoraki es popular entre alpinistas. Entre 150 y 200 personas llegaron a la cima. Muchos participan en excursiones guiadas, pero los alpinistas experimentados enfrentaron el terreno solos. El 24 de noviembre, 3 alpinistas intentaron alcanzar la cima de Aoraki. Kurt Blair, Carlos Romero y un canadiense no identificado. El trío fue llevado en avión a Plateau Hutte a finales de noviembre para prepararse para el ascenso. Cuando su helicóptero regresó días después, a la hora programada para recogerlos, los alpinistas nunca aparecieron. La última vez que se les vio fue al encontrarse con una pareja de esquiadores días antes de la recogida. Hablaron brevemente y luego se separaron para terminar el último tramo del ascenso. La hermana de Blair tuvo noticias de él por última vez cuando le envió una foto durante la noche de una zona cubierta de nieve iluminada por linternas. Aunque las autoridades ya habían avisado a las familias, la búsqueda ya estaba en marcha y no hubo preocupación inmediata. Blair y Romeo eran escaladores experimentados y ya habían enfrentado problemas en ascensos anteriores que pudieron superar sin dificultades. Luego, los rescatistas hicieron un descubrimiento sorprendente. El equipo de escalada perteneciente al trío fue encontrado cerca de la cima, pero no había señales de los hombres. Las malas condiciones climáticas retrasaron la búsqueda. Hasta 2025, los 3 escaladores siguen desaparecidos. Un hecho que desconcertó a los investigadores es que hallaron una bengala de emergencia abandonada en la cabaña, sin saber por qué los hombres la dejaron pese al clima severo. Durante la búsqueda, se borraron todas las huellas y, sin más pistas, se concluyó oficialmente. Es probable que los hombres hayan muerto por exposición o por una caída. Desafortunadamente, la geografía hace que cualquier intento adicional de recuperación sea demasiado difícil.
Esta historia sirve como recordatorio de que, sin importar cuán preparado o experimentado sea alguien, los problemas aún pueden encontrarlos. Número 3. Donde el viejo fiel hace erupción. En Yellowstone, el peligro no es solo donde puedes caer, es donde nadie jamás te encontrará. En la esquina noroeste de Wyoming, Yellowstone atrae a millones al estado menos poblado de EU. En 2024, 4.74 millones visitaron Yellowstone. El parque abarca 2.2 millones de acres de tierra. Incluye el sitio más remoto de EU continental en la esquina sureste, a más de 20 millas de cualquier camino, pavimentado o de grava. Su gran tamaño y ubicación remota han contribuido a varias desapariciones en sus más de 150 años como parque nacional. Un ejemplo famoso es Dennis Johnson, un niño de 8 años. El 12 de abril de 1966, él y su familia hicieron un picnic cerca de la aldea Cañón durante su visita al parque. La hermana menor de Denise se fue de la familia, así que Denise y su papá la buscaron. El padre la encontró, pero Denise no apareció. Esto llevó a una búsqueda de 2 semanas para el niño en 100 millas cuadradas. El grupo de búsqueda pidió ayuda de sabuesos, helicópteros con altavoces y gente conocedora del terreno para hallar el rastro de Denise. Aunque la búsqueda fue exhaustiva, Denise nunca apareció y sigue desaparecido hasta hoy. Otras 5 personas han desaparecido entre 1966 y 2021. El 6 de septiembre de 2010, los guardabosques del Parque Nacional hallaron el auto de Stuart Isaac abandonado en Craig Pass entre Old Faithful y West Thumb. Las llaves estaban en el auto sin seguro y además no estaba cerca de ningún sendero. Tras reportarse el hallazgo e iniciar la investigación, aparecieron más hechos inusuales sobre la desaparición de Isaac el 6 de septiembre. Su familia halló una nota suya diciendo que se había ido de viaje por el país. La última que habló con él fue un amigo de la preparatoria al que llamó el día 24. El Servicio de Parques Nacionales inició una búsqueda aérea y terrestre en el área alrededor de su auto, pero no se encontró ningún rastro de Isaac. Personas cercanas dicen que tenía poca experiencia al aire libre, por lo que su excursión improvisada resulta aún más desconcertante. Quienes encontraron su auto notaron que parecía haber salido rápido, aunque el vehículo estaba en buen estado. Además, no se pudo encontrar información sobre sus actividades entre el momento en que se fue y cuando se encontró su auto. Hasta el año 25, Isaac sigue desaparecido y no ha habido más descubrimientos que puedan indicar su paradero. Los motivos de su viaje repentino siguen siendo un misterio. La desaparición más reciente en Yellowstone es la de Austin King, de 22 años de Minnesota. King conocía Yellowstone porque trabajaba en un puesto de concesiones en el parque. El 14 de septiembre de 2024, King hizo una caminata solo para escalar Eagle Peak. Un guardabosques se topó con King en el sendero y conversaron brevemente. King pensaba hacer otra caminata ese día, pero eligió subir Eagle Peak. Tras separarse, King siguió por el sendero empinado. Como la excursión dura varios días, su retraso no preocupó a nadie. King se mantuvo en contacto con amigos y familiares durante su caminata, describiendo el clima difícil de niebla, lluvia y aguanieve al subir. El 20 de septiembre no acudió al barco, que debía trasladar a los empleados a sus viviendas. La búsqueda inició al día siguiente y duró varios días hasta que un equipo halló un campamento abandonado cerca de Howell Creek, pero no encontraron a King. La búsqueda se amplió con drones y helicópteros, pero aún no había señales del hombre desaparecido. El mal clima y el invierno obligaron a suspender la búsqueda. La única otra evidencia de King se halló en la cima de Eagle Peak. Una nota escrita a mano, firmada por King y fechada el 17 de septiembre, describía las frías condiciones de ese día. En la montaña caían lluvia helada, granizo y una densa niebla cubría todo. Aunque fue difícil, King dijo que nunca olvidará la experiencia y concluyó: "La vida es hermosa, sal y vívela", junto a un dibujo de una carita sonriente y su nombre. Casi pasó un año antes de que el padre de King y un grupo de voluntarios reanudaran la búsqueda en agosto del 25.
No lograron encontrar a King ni pistas sobre su paradero. Lo que pasó con King, Isaac y Stewart probablemente nunca se sepa del todo. Número 2. Donde los Alpes se cruzan con el hemisferio sur, personas desaparecieron en este parque sin ayuda posible cerca. Todos sabemos el chiste de que todo en Australia quiere matarte. Internet está lleno de fotos de arañas, serpientes y otras criaturas australianas halladas por turistas y locales. El Parque Nacional Alpino abarca 1.400 kilómetros cuadrados. Es un destino principal para quienes buscan una experiencia similar a los Alpes suizos en el hemisferio sur y es conocido para campamentos familiares. Aunque es pacífico, Alpine tiene leyendas y misterios. Visitantes y locales cuentan historias del hombre botón. Aunque el nombre parece sacado de una vieja rima popular, el hombre botón es una persona real. Vive solo en la naturaleza de Alpine, conocido por los australianos como hombre del monte. Ahora es autosuficiente usando técnicas de caza y recolección de los indígenas australianos. Aunque suele estar en una zona remota del parque, los campistas han reportado encuentros con el misterioso hombre de los botones. Testigos dicen que un hombre mayor se acerca a sus campamentos tras el atardecer y pregunta por qué están cerca de su hogar, pero nunca responde sobre sí mismo. En la mayoría de los casos, el hombre de los botones simplemente se va en silencio y solo en unas pocas ocasiones se han intercambiado palabras duras. En un incidente inquietante, un fotógrafo estaba acampando cerca de la casa del hombre de los botones, tomando fotos de la naturaleza que lo rodeaba. Al volver a casa y subir las fotos, notó que varias eran de los fotógrafos dormidos. Él viajó solo y no se sabe quién tomó las fotos. Durante mucho tiempo se ha especulado que fue el hombre de los botones, aunque nadie lo sabe con certeza. Sea cual sea su motivo, el hombre de los botones solo quiere vivir aislado, lejos de ciudades y personas. El Parque Nacional Alpino también ha tenido varias desapariciones. En julio de 2019, hallaron un BMW abandonado junto a la carretera de Mount Buller. Adentro había una chaqueta, un celular y llaves de auto. La policía descubrió que el auto era de Conrad Whitlock, residente de Victoria de 42 años. Su esposa contó que la última vez que lo vio fue cerca de las 10:30 p.m. antes de que él se acostara con ella. Cuando ella despertó a las 5:30 de la mañana siguiente, él ya se había ido. Su trabajo reveló que nunca llegó ese día. El último avistamiento oficial de Whitlock fue por parte de algunos automovilistas que viajaban por la misma carretera y lo pasaron alrededor de las 6 de la mañana. Un equipo de rescate buscó durante 6 días en la zona, pero no hallaron a Whitlock. En julio, invierno en el hemisferio sur, las noches bajan de 0 grados Celsius. Antes de su desaparición, Whitlock estaba participando en una práctica en una pista de carrera cercana cuando chocó contra una barrera. Un colega dijo que vio un moretón en la cabeza de Whitlock y su esposa contó a los investigadores que él se quejaba de dolores de cabeza. Nadie ha visto ni sabe de Whitlock hasta hoy. Su desaparición sigue sin explicación. Meses después, otra persona se perdió en la naturaleza de Alpine. El 4 de octubre de 2019, el excursionista Niles Becker se adentró en el parque Alpine. Celebraba su 9º cumpleaños con una caminata en solitario de 7 días por la zona. 2 días después de irse, envió a sus amigos y familiares su ubicación en la cabaña McAllister y nunca más se supo de él. Los padres de Becker avisaron a la policía y comenzó la búsqueda. La policía contactó al hombre botón, quien afirmó ver a alguien parecido a Becker. El campamento del hombre botón está ubicado cerca de una intersección de senderos por donde suelen pasar los excursionistas y fue aquí donde el hombre botón vio a Becker. Él guió a la policía al sendero del excursionista y el equipo siguió las huellas encontradas, pero pronto desaparecieron sin rastro de Becker. Se buscaron 1.600 millas cuadradas antes de suspender los equipos en noviembre por el mal clima. La búsqueda fue un fracaso, ya que los expertos concluyeron que las probabilidades de que Becker sobreviviera eran mínimas por las condiciones. 6 años después, Becker sigue desaparecido y no se han hallado sus pertenencias. Número 1 en el cruce de los Apalaches. Aunque no es remoto, personas han desaparecido sin dejar rastro en el desfiladero del Nuevo Río, lo que lo hace una anomalía en la lista.
Aparte de los rápidos y los imponentes acantilados, los senderos para caminatas del parque no son conocidos por ser tan peligrosos, y el parque es seguro para los visitantes. Han ocurrido desapariciones sin rastro, aunque el parque no es tan aislado como otros. Hemos hablado con varios pueblos ubicados cerca, y aún así, de alguna manera, la gente se ha encontrado incapaz de salir. El 16 de abril, Jasmine Cruz, de Deepwater, salió de la casa de su madre tras una discusión. Esa tarde, excursionistas la vieron corriendo al bosque cerca de unas cascadas en el parque. Nunca se le volvió a ver. Buscaron en el parque cerca de su última ubicación, pero no hallaron a Cruz ni pistas sobre ella. Los investigadores dudaban que se fuera voluntariamente y las autoridades creen que no fue víctima de ningún delito. Sin embargo, pruebas descubiertas en mayo y aún no reveladas cambiaron su estatus de posible accidente durante una caminata a víctima de un delito. Cruz sigue desaparecida pese a intensas búsquedas en New River Gorge y otros sitios. Se sospecha que fue víctima de un crimen. 2 años después, John Melvin Scarborough desapareció en Bachman Road, aproximadamente a 5 millas del parque, una semana después de que comenzara la búsqueda. Hallaron restos no identificados cerca de su última ubicación, pero no confirmaron si eran de Scarborough. Al año siguiente, la policía realizó una búsqueda en la zona y encontró más restos, pero nuevamente no fue posible identificarlos, aunque inicialmente se sospechó que uno pertenecía a Scarborough. Probablemente no sea el caso, ya que hasta la fecha de grabación sigue desaparecido. El verdadero misterio que rodea las desapariciones en New River Gorge es la poca información disponible sobre los casos. Aunque buscaron a fondo en el parque, no hay información nueva sobre Cruz y Scarborough, ni ropa ni identificación. Ni siquiera los restos mencionados antes dan cierre a lo sucedido. Esto ha sido Chills y solo quería decir, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Chills. Escucha mi primer álbum, Sawiscara, que está basado en una historia de la mitología iroquesa sobre 2 hermanos gemelos, uno de luz y otro de oscuridad. El álbum explora mi vínculo con Sawiscara, hermano asociado a la oscuridad, símbolo de los retos que fomentan el crecimiento y la fortaleza. Las canciones tratan sobre crecimiento personal y enfrentar desafíos. El álbum está en todas las plataformas y el enlace está en la descripción. Síganme en Instagram como Dylan y Chilinit, con guiones bajos en vez de espacios X en YT-Chills y en TikTok como Chills. Este podcast fue hecho junto a Jonah, Elizabeth y Karina. Hasta la próxima. Adiós.